Soros pone contra las cuerdas a Donald Trump. Busca su enjuiciamiento político. Hace solo unos días se hacía pública cierta información acerca de los paraísos fiscales que implicaba importantes miembros de la administración de Donald Trump. Estos documentos son conocidos como los papeles del paraíso e implican en delitos de evasión fiscal a importantes miembros del gabinete de Trump, pero también a personajes destacados de la política inglesa, entre individuos de otros países. Desde hace algún tiempo esta práctica de destapar nombres implicados en delitos de evasión fiscal se ha vuelto muy común, pero la pregunta es, ¿a quién beneficia estas prácticas pseudo-periodísticas? Digo pseudo-periodísticas pues claramente están dirigidas contra ciertos sectores, es decir, no son imparciales. La anterior entrega conocida como los papeles de Panamá claramente estaba orientada a atacar al gobierno de Vladimir Putin y a sus aliados. Pero en esta oportunidad el objetivo es el presidente norteamericano, es decir, su equipo de trabajo. Ante estas circunstancias uno se pregunta, ¿quién desea la caída del gobierno de Donald Trump y de Vladimir Putin? Hay que aclarar que la organización que ha estado revelando estos informes es la llamada International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, y el Center for Public Integrity Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación / Centro para la Integridad Pública. Estas dos organizaciones, que en realidad son la misma, son financiadas y controladas a través de la Fundación Open Society Foundations, Fundaciones para una Sociedad Transparente, de George Soros. Lo curioso del asunto es que el nombre del mismo George Soros aparece entre los implicados en evasión fiscal. Sin duda es solo una estrategia para decir que no es un plan de Soros, pues él mismo se ve afectado por estas revelaciones periodísticas. Pero la realidad es que sí es un plan de Soros para destruir el gobierno de Donald Trump. ¿Con qué fin? Con el fin de destruir la política proteccionista y nacionalista del magnate inmobiliario. Recordar que Soros es el agente del establishment encargado de promover las políticas globalistas entre las diferentes naciones del mundo, pero Trump va en el sentido opuesto, es decir, él desea volver al proteccionismo, al aislacionismo, para así supuestamente salvar a los Estados Unidos de la quiebra económica y política. Así que, George Soros trata de poner contra la pared a Trump implicando a gran parte de su gabinete en delitos que tienen jurisdicción judicial. De esa manera trata de destruir su equipo de trabajo y obligar a un juicio político contra su persona, con el único objetivo de lograr su destitución como presidente de los Estados Unidos y, si se puede, su encarcelamiento. No olvidemos que fue precisamente Soros quien organizó la marcha de las mujeres para protestar por la toma del poder por parte de Donald Trump, pues lo acusaban de misógino y acosador sexual de mujeres. Esa marcha fue promovida y apoyada por importantes personajes de los espectáculos como Madonna, Lady Gaga, etc. Papeles del paraíso. Sistema financiero secreto de ricos y poderosos. Integrantes del gabinete del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estarían involucrados en este caso. Nueva York. Una filtración masiva de más de 13 millones de archivos desnudó parcialmente a los emperadores del dinero al revelar parte del sistema financiero secreto de los ricos y poderosos, desde integrantes del gabinete de Donald Trump y del gabinete brasileño, el presidente y premio Nobel Juan Manuel Santos de Colombia entre unos 120 políticos más alrededor del mundo, empresarios multimillonarios a estrellas como Bono, empresas como Apple y hasta la reina de Inglaterra, que usan paraísos fiscales y otros mecanismos para ocultar sus fortunas y evitar impuestos en sus países. La masiva filtración sobre la red financiera offshore dados a conocer en los llamados papeles del paraíso, Paradise Papers, por el Consorcio Internacional de Periodistas, ICIJ, por sus siglas en inglés, sacudió este domingo a miles de clientes de la élite mundial, tanto del mundo político como empresarial, ya que el punto de todo este sistema, y lo que vende al club exclusivo que mueve billones de dólares por este sistema es, sobre todo, el secreto. Entre las primeras revelaciones, más de una docena de secretarios de gabinete, asesores y donantes de Trump fueron identificados como participantes en este sistema.
Wilbur Ross, secretario de Comercio e íntimo amigo del presidente, por ejemplo, tiene una inversión en una empresa de transporte marítimo, Navigator, que ha recibido decenas de millones de dólares en ingresos desde 2014 de una empresa energética rusa, Sibur, cuyo co-dueño es el yerno de Vladimir Putin, todo esto en momentos donde se acelera la investigación sobre las relaciones del círculo de Trump con intereses ligados al Kremlin. Más aún, en los documentos se encontraron pistas para vincular inversionistas rusos con ligas con el gobierno que indirectamente invirtieron en Twitter y Facebook, agregando más combustible a la controversia sobre la intromisión rusa en el proceso político estadounidense. Y hay más. Uno de esos inversionistas rusos invirtió $850,000 en Cadre, una empresa de bienes raíces cofundada por Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Trump. Otros del círculo Trump que están involucrados en este sistema offshore incluyen Rex Tillerson, ahora secretario de Estado, y Gary Cohn, el asesor económico en jefe del presidente, el donante y actualmente vigilante del sector financiero en la Reserva Federal, y John Huntsman, el nuevo embajador de Trump en Rusia, entre otros. Supuestamente todos están dedicados a poner América primero, el lema de Trump, como su promesa de hacer regresar las inversiones y los empleos del extranjero a este país. Tal vez nadie le avisó al gabinete. También hay demócratas, como la ex secretaria de Comercio Kenny Pritzker, y el multimillonario George Soros, entre otros. A la vez, en los archivos aparecen toda una gama de personajes, desde la empresa en Bermudas de Marcial Maciel degollado, fundador de los Legionarios de Cristo, a los intereses ocultos del mayor recaudador de fondos electorales para el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. De inversiones de la monarquía británica hasta las de la reina Noor de Jordania y del ministro de Finanzas de Brasil Enrique de Campos Meirelles, y las del exgeneral Wesley Clark y excomandante de la OTAN, entre cientos más. También hay transacciones de ricos, incluyendo los yates y submarinos del cofundador de Microsoft Paul Allen, a las inversiones de Piero Millar, fundador de eBay, a las acciones de Madonna en una empresa médica, a las de Bono, bajo su nombre real Paul Hewson, en una empresa maltesa que invirtió en un centro comercial en Lituania. Los archivos provienen de 2 empresas especializadas en ofrecer servicios financieros de este tipo para la élite económica internacional y de 19 registros gubernamentales de jurisdicciones que sirven como paraísos fiscales, y la filtración fue obtenida por el rotativo alemán Süddeutsche Zeitung y compartido con el ISIG, una red de 381 periodistas y 96 medios en 67 países, muchos de los cuales examinaron los 13,4 millones de archivos durante un año. Este domingo iniciaron a presentar el resultado de este esfuerzo a través de medios asociados con el consorcio. El ISIG fue el responsable de los llamados papeles de Panamá divulgados en 2016, y este nuevo esfuerzo amplía sobre lo revelado el año pasado. El ISIG, en su presentación de los documentos, afirma que los paraísos fiscales ofrecen un sistema para ocultar, o por lo menos dificultar, el rastreo de fondos a sus dueños. Aunque subraya que por ahora nada de lo descubierto es necesariamente ilegal, este sistema obviamente atrae tanto a los que mueven fondos lícitos, como a los que desean ocultar fondos ilícitos, narcotraficantes, blanqueadores de dinero, y corruptos. A la vez, sirven como mecanismos para lograr que billones no sean sujetos a impuestos, y con ello privando de fondos a tesorerías nacionales. Hay un grupo pequeño de gente que no son igualmente sujetos a las leyes como el resto de nosotros, y eso es a propósito, afirma Brooke Harrington, profesora de la Escuela de Negocios de Copenhague y autora del libro Capital sin fronteras al ISIG. Puntualizó que cuando los ricos se vuelven más ricos, los pobres se hacen más pobres, porque individuos ricos no están pagando su parte justa de los impuestos y eso está profundizando a la desigualdad de la riqueza. La mayoría de los documentos filtrados provienen del bufete especializado Applevi junto con Stera, que antes operaban bajo el mismo nombre, donde la mayoría de los clientes, unos 31,000, están registrados en Estados Unidos.
Los casi 7 millones de documentos que provienen de Aplevi cubren el periodo desde 1950 hasta 2016, incluyendo todo tipo de transacciones, recibos, declaraciones bancarias y correos electrónicos, involucrando a unas 25.000 empresas offshore vinculadas a personas en 180 países, incluyendo México. La empresa tiene su sede en Bermudas, con oficinas desde Hong Kong, Shanghái y las Islas Clima y Vírgenes. Otros archivos en la filtración provienen de la empresa Asia City Trust, especializada en negocios offshore, con sede en Singapur, pero con sucursales en varios países desde Asia al Caribe. Además de políticos y ricos, o ambas cosas, los archivos también revelan maniobras aparentemente legales por mega empresas para trasladar fondos y evitar impuestos. Además de Apple, otros clientes empresariales de Aplevi incluyen Nike, Uber, el conglomerado de construcción del Medio Oriente Grupo Saad, como la masiva empresa mercantil Glencore y la empresa operando la planta nuclear de Fukushima en Japón. Entre los latinoamericanos en la lista, están Alejandro Hertz Manero, exsecretario de Seguridad Nacional entre 2000 y 2004, quien está identificado como vicepresidente de Jano, Ltd., empresa en las Islas Caimán, a partir de febrero de 1998, poco antes de ser nombrado jefe de la Policía del Distrito Federal. Otros. Blairo Borges Maggi, ministro de Agricultura de Brasil, José María Figures, expresidente de Costa Rica, Carlos Quintanilla Schmidt, ex vicepresidente de El Salvador, entre otros más. Estos nombres se agregan a la lista revelada por los papeles de Panamá de los usuarios de los paraísos fiscales, entre los cuales figuraban Mauricio Macri, presidente de Argentina, y numerosos exsecretarios y funcionarios y familiares de varias partes de la región. Se espera que en los próximos días, al divulgarse más información analizada por el ICIG, las listas de los empresarios, estrellas y políticos latinoamericanos, como de decenas de otros países alrededor del mundo, se ampliarán. ICIG promete que cada día durante la próxima semana se presentarán más análisis y datos de la información recaudada en la masiva filtración.